Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias a todos por su tiempo, por asistir a este webinar. Veo que todavía faltan algunos, veo algunas caras conocidas, algunas caras que no conozco. Gracias por hacer el tiempo. Siempre buscamos hacer estos webinars para traerles contenido que les genere valor, que ustedes puedan utilizar en la empresa, en sus departamentos. El día de hoy les vamos a hablar acá con Marco y Carlos. Bueno, ellos les van a hablar, yo voy a estar aquí. Cómo priorizar las iniciativas estratégicas en las empresas. Venimos hablando de esto hace bastante, queríamos generar este webinar desde hace ya varias semanas, varios meses, porque sabemos que es un tema que todos tenemos presentes, pero que a la hora de aplicarlo siempre tenemos más de algún trabe, siempre tenemos más de alguna pregunta que no sabemos bien cómo responder. Entonces, bueno, espero que esto les vaya a servir bastante. Y cualquier pregunta que vayan teniendo, por favor, pueden ir ahí en el chat, pueden levantar su mano, pueden interrumpirnos. Aquí estamos para ayudarles. Brevemente, solo les voy a comentar un poquito de BDG para los que no nos conocen. Nosotros somos una empresa de diseño de software y transformación digital. Al día de hoy somos más de 450 personas, orgullosamente, en este equipo. Nacimos hace, como les digo, hace 20 años, casi 21, y hemos trabajado en distintos giros de negocio, en distintas verticales de la industria. Nacimos en banca, pero hemos hecho proyectos de telecomunicaciones, de retail, hemos hecho proyectos medianos, grandes, trabajamos con las empresas más grandes de la región, y bueno, y podemos decir que que somos sus aliados y que agradecemos la confianza que nos tienen. En nuestro equipo, pues tenemos ingenieros muy capacitados, muy pilas, conocen las metodologías ágiles más utilizadas de clase mundial. También constantemente están capacitándose y aprendiendo de tecnologías nuevas. Y em, solo pues para que ustedes conozcan un poquito de dónde estamos parados, estos son algunos de nuestros clientes. Hemos hecho, como les digo, distintos proyectos. Aquí pueden ver que nos movemos a través de distintos giros de negocio. Y para no quitarles más tiempo, ya los dejo aquí con Marco Peñate, que es nuestro gerente de consultoría. No sé si lograron algunos ver el video que pasamos al principio, pero es parte del equipo de BG hace muchísimos años. Igual Carlos Ríos, que es el gerente de negocios corporativos. Ellos dos nos van a estar apoyando con el contenido de hoy. Así que los dejo aquí en las manos de estos dos expertos, por favor. Gracias, Gaby. Muy buen día a todos. Pues bueno, para poder iniciar un poquito en el contexto de lo que son las iniciativas estratégicas, en una empresa tenemos un cúmulo de conocimiento, un capital vital dentro de todos nuestros colaboradores que nos permite ir creciendo, ¿sí? Lo importante cuando tenemos una empresa es saberla canalizar, saber lograr ese exponencial de talento que se tiene y estar buscando una prioridad y un objetivo como tal de la empresa. A esto comúnmente le conocemos como mejora continua. Esto pues lo venimos heredando de todas estas tendencias que vienen desde Japón, ¿sí? O sea, un ciclo continuo, una mejora en nuestros procesos y esto nos va a dar un factor de diferenciación y un factor de mejora en la experiencia de nuestros clientes, tanto internos como externos. Pero todo nace de tener un concepto claro y es el hecho de saber cómo van
los procesos. O sea, ¿qué es un proceso? ¿Cómo volver un proceso en algo que sea como tal una iniciativa? Entonces, lo primero es tener claro qué es una iniciativa como tal. En el ámbito laboral, una iniciativa regularmente es decirle a una persona, mira, quiero hacer algo, quiero cambiar algo, quiero empezar a modificar o a buscar alguna de las actividades y empiezan a tener conceptos que divagan un poco, ¿sí? Entonces, el primer punto importante de poder venir e impulsar iniciativas empresariales es tener un conocimiento colectivo que nos ayude a enfocarnos y a buscar como principal fuente de conocimiento a nuestros colaboradores. Por lo cual es bueno concientizar a nuestra empresa, concientizar a nuestros equipos en que es una iniciativa empresarial. Y si lo queremos condensar, si queremos tener una pequeña frase que nos lleve a tener ese conocimiento colectivo, lo podemos definir como un esfuerzo para crear, poseer y comercializar una idea. Muchas veces se entienden en las empresas que existe un equipo comercial, que existe un equipo operativo, un equipo financiero, y pues que solo el equipo comercial vende. Eso es un concepto un poco sesgado y ya bastante atrás en el tiempo, sino que aquí cada área, cada colaborador, cada coordinador es alguien que va a comercializar, alguien que va a vender internamente sus ideas para poder tener mejoras en sus procesos, hacer la vida más simple y eficiente para sus colaboradores y con esto estar presentando hacia su cliente final, hacia el cliente empresarial, pues un mejor estilo de vida y una mejor experiencia de consumo. Entonces, importante es empezar a plantearle a nuestros colaboradores una frase que sepan, una frase que puedan combinar y tenerla muy presente al momento de querer empezar a llevar iniciativas. Ahora el punto importante es empezar a entender, pues, cómo se ubican o dónde están estas iniciativas estratégicas dentro de una compañía, ¿sí? Muchas veces vemos en una empresa grande que existe una oficina de proyectos, una PMO, que existe un calendario de proyectos, un portafolio, nuevas cosas que se van a generar, ¿sí? Y vemos que esto es un esquema y una estructura formal, robusta, que va a dar origen a los cambios empresariales. Pero es importante, ¿dónde vamos a meter entonces nosotros una estrategia o una iniciativa de ello? ¿Sí? Aquí lo podemos ver en un segmento de 4 niveles, las actividades básicas que va a tener una compañía. ¿Sí? Va a tener de la parte más grande el portafolio de proyectos, que estos obedecen a los objetivos trazados anualmente por las características de una junta directiva, de un comité empresarial, el cual va a dictar hacia dónde vamos, ¿sí? Un gobierno empresarial robusto nos va a decir, este es el portafolio que debemos de llegar. Pero después tenemos que ir empezando a bajar en cascada para poder llegar hasta el punto de tener una actividad. O sea, ¿qué voy a hacer para poder aportar hacia el objetivo de la empresa y poder dar solución o un aporte de avance al portafolio de proyectos? Para eso tenemos la sección de las iniciativas estratégicas. Estos lo vamos a empezar a analizar en 3 focos de cómo van a estar funcionando. Pero, ¿qué es lo que hacemos con una iniciativa estratégica? Hacer un planteamiento global de el aporte hacia mis objetivos y cómo de esta iniciativa estratégica voy a estar yo planificando, generando y ponderando proyectos que van a dar un aporte conceptual, un aporte económico y un aporte de gestión empresarial, ¿sí? Después esos proyectos van a descargarse en actividades específicas, una actividad específica va a tener un accountable y así vamos a cascadear dentro de la empresa todo el funcionamiento. Pero viene un punto importante que debemos de empezar a analizar, es saber quién, cómo, cuándo y para qué lo vamos a estar generando. Para esto, nosotros debemos de tener una conciencia empresarial que
nos ayude a definir una iniciativa de estrategia. Y es bien importante tener el concepto claro y tener un norte hacia dónde dirigir a toda la organización para tener un planteamiento estándar, para poder tener una evaluación pareja. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de poder empezar a comparar una iniciativa en la visión que tienen cada una de ellas. Yo puedo comparar, todas tienen una visión específica, está planteada, está clara y está definida. El segundo punto y muy importante es qué beneficios significativos va a tener para un stakeholder. Y aquí, dentro de esta frase, dentro de este pequeño párrafo, lo importante o lo más relevante es ese significativos. El hecho puntual que se tenga un beneficio no genera de manera contundente que sea significativo para un stakeholder. Hay que entender qué realmente genera un cambio, qué realmente que genera un impacto dentro de la organización. En algún momento podemos decir que con el crecimiento empresarial, el hacer una mejora porcentual de un 1%, nos va a generar un cambio de paradigma, un cambio de operaciones. En algunos momentos no, nos van a decir, mira, una mejora debe ser hasta un 50% para que sea contemplada y para que sea tomada en cuenta. Entonces debemos definir eso, qué es significativo y qué no, para tener un marco de referencia o un punto de partida. Y por último, entender cuál va a ser la transformación de la organización. ¿Sí? Entonces necesito saber hacia dónde voy, qué voy a aportar y qué voy a transformar. O sea, cómo voy a cambiar mi organización en base a esta iniciativa. Bien importante, esto obedece al concepto de a toda acción tiene una reacción y tenemos que ver es qué vamos a hacer que se mueva, qué vamos a hacer que colapse, qué vamos a hacer que crezca dentro de la organización al implementar una iniciativa estratégica. Es importante que quien plantee, quien lleve esta información o quien proponga tenga claridad de este funcionamiento. ¿Por qué? Porque así lo podemos transmitir a todo el sector empresarial, lo podemos transmitir hacia un centro de excelencia, el cual va a poder estar tomando decisiones sobre factores puntuales, decisivos y bajo un estándar. Para poder estar viendo en este sentido, tenemos que estar bastante pendientes de, bueno, mis iniciativas estratégicas, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Hay tres vertientes principales, de las cuales se pueden derivar más, pero hay tres que nos dan un enfoque primario dentro de la empresa. Una es la evolución. Muchas veces nosotros tenemos que hacer cambios estratégicos dentro de la empresa, preveyendo, acoplándose o regulándose con situaciones. Un claro ejemplo en Guatemala, y creo que ya en bastante parte de Centroamérica, es el hecho puntual, por ejemplo, de las facturas electrónicas. Es una evolución, no estamos cambiando el concepto, no estamos cambiando la gestión contable, más sí el medio, estamos evolucionándolo. Entonces, bueno, si viene una iniciativa sobre esto, hoy es una iniciativa de gobierno, mañana podrá ser una iniciativa de algún sector privado, etcétera. O sea, ¿cómo vamos a ir evolucionando? ¿Cómo va haciendo esto? Entonces, esa es una de las vertientes. Una segunda es la revolución. Y la regulación, entiéndese como un cambio de la base, del core de la operación, de qué y cómo se está haciendo. Tenemos que tener claridad que si vamos a revolucionar algo, vamos a hacer un impacto tan grande en la organización que vamos a ver cambios de paradigma de funcionamiento y cambios de paradigma de coacción entre una y otra área. ¿Por qué es importante tener esta claridad? Porque ese es el impacto que vamos a gestionar dentro de la empresa y vamos a obtener una respuesta a la cual debemos estar preparados. Y la última pendiente es la transformación. Muchas veces esta transformación es uno de los retos más grandes. ¿Y por qué es el reto más grande? Porque tenemos que pasar de un status quo, de un estado de tranquilidad, de paz, de control, y transformarla a un nuevo sistema. Y esto nos va a ayudar a prever,
a gestionar, a mejorar tiempos, mejorar costos, etcétera, ¿sí? Este es el caso muy puntual de la transformación digital. Ya se viene escuchando esto desde hace bastantes años, pero todavía la transformación digital va a un paso lento. ¿Por qué razón? Porque las iniciativas empresariales todavía pelean bastante con la capacidad de adaptación de las personas. Entonces, ¿cuál es el punto importante de aquí? Tener claridad como centro de excelencia hacia dónde vamos, para qué estamos listos, cuál es nuestro estado de evolución con respecto del objetivo estratégico que tenemos, ¿sí? Una empresa no podemos catalogarla que está siempre a la vanguardia en todos los aspectos o que está en pasos iniciales en todos los aspectos. Va a tener siempre secciones donde llevan un mejor compromiso, un mejor avance y otras donde son las áreas de oportunidad. Por tal razón, debemos de empezar a entender cómo podemos nosotros definir correctamente las iniciativas estratégicas y lo podemos hacer en base a 5 ejes. Y estos 5 ejes nos van a dar la oportunidad de empezar a clasificar y de empezar a ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿sí? Primero, toda organización debe tener procesos y los procesos deben estar en base a una revisión continua. Y esa revisión continua le podemos llamar rendición de cuentas, le podemos llamar supervisión, le podemos llamar coordinación, pero el punto es que vamos a estar validando y revisando ese cumplimiento de los procesos. Y al revisar un cumplimiento vamos a encontrar áreas de oportunidad, ¿sí? Una segunda pilar son los indicadores. Cuando vemos indicadores, debemos de tomar en cuenta que todos los procesos, todas las actividades dentro de una empresa, para tenerlas bajo control y para poder estar buscando el funcionamiento correcto, debemos de poder medirlas y saber en base a esa medición dónde está cumpliendo la expectativa, dónde la supera o dónde está por debajo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque podemos tomar una acción en base a un indicador. Tercero, planificar una estrategia, ¿sí? El punto importante de una iniciativa y esta iniciativa estratégica es tener algo que tengamos ya un concepto de hacia dónde queremos llegar o qué queremos hacer. El cómo será un punto por definir, pero ya tenemos el norte hacia dónde estamos buscando nosotros poder llegar. El cuarto pilar es tener objetivos específicos. Cuando sale en una empresa una actividad de descubrimiento, una actividad de venir y decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar como tal? Empiezan a salir muchas ideas. Y cuando tenemos todas las ideas, hay que venir y centralizarlas, hay que canalizarlas, hay que poder hacer una gestión que nos permita tener un control de estas. Y estas están hechas en base a objetivos. Tengo una iniciativa, según el proponente es algo estratégico. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene específico? Y este objetivo obedece al objetivo empresarial o es un objetivo que tiene definido el área al que pertenece, la sección de negocio a la que aporta o es una necesidad muy puntual del colaborador que lo presenta. Hay que entender claramente cuál es el objetivo específico del poder generar o plantear una iniciativa. Y por último, siempre estar buscando los objetivos corporativos. Todo aporte a un objetivo corporativo nos va a presentar una mejora o un porcentaje de avance en lo que la empresa está buscando y la meta que busca conseguir. Para todo esto se implementan muchas actividades y hay una actividad que, por no decir que es la mejor, pero sí la que es mejor aceptada por dos factores fundamentales. Uno, la colaboración continua y el otro, el estándar, es algo que le conocemos como un discovery. Lo pueden encontrar un discovery de marketing, un discovery comercial, un discovery de procesos, un discovery para
automatizaciones. Lo podemos utilizar el concepto y las bases en la N cantidad de vertientes que tenga la empresa. Y este discovery debe de contemplar al menos 7 factores fundamentales. Y estos factores fundamentales les van a servir a ustedes para poder medir, para poder plantear, para poder saber si estamos cumpliendo un objetivo específico con una de las propuestas. Y con esto poder hacer un filtro y poder presentar a una junta directiva, a un área de negocio, a una sección que está mejorando, qué y cómo debemos de hacerlo. Para hacerlo poco efectivo, debemos de empezar a ver cada uno de estos. Por ejemplo, ya habíamos visto objetivos estratégicos. Viene el estándar, los tenemos que tener. ¿Qué es el objetivo de lo que propongo? Después, ¿qué vamos a transformar? Va a haber una transformación, va a haber una evolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bien importante aquí es tener claro el qué. Muchas veces digo, queremos hacer una nueva forma de ventas. Ok, una nueva forma de ventas. Pero ¿qué vamos a transformar? Un canal, vamos a transformar la estrategia, vamos a transformar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el enfoque de esa transformación? Otra, ¿cómo buscamos una continuidad? Bien importante, todas las empresas se basan y mantienen un esquema de continuidad. Quiero decir con esto que debemos de poder tener igual o mayores ingresos y poder sostener esa operación con los recursos con los que disponemos. Entonces, ¿qué me apoya esta iniciativa para dar continuidad o mejorar todavía la que tengo? Otra es la mejora continua. Todo proceso, toda iniciativa que nos ayude a mejorar tiempos, mejorar carga laboral, mejorar las capacidades de los colaboradores, va a generarnos una mejora continua. Es bien importante tomar muy en cuenta que en algún momento, un descubrimiento, salen procesos o iniciativas que, al contrario de darnos una mejora, pues nos ponen un paso más. ¿Por qué? Por algún marco de conceptualización. Entonces hay que estarlo viendo. En el quinto aspecto es la calidad. Toda mejora, toda iniciativa debe estarse apegando a un margen, a un parámetro de calidad que nos ayude y que sea concordante con lo que hacemos. Debe de proveer también un servicio al cliente interno o externo. ¿Quién va a ser el usuario que va a recibir esto? Para ver si le estamos generando algo. Y un punto muy importante, que es la razón de ser de todas las empresas, el retorno de la inversión. Si tiene un retorno de inversión, es algo que sirve como propuesta y que va a entrar a una evaluación. Por último, podemos ir poniendo en contexto que dentro de las herramientas de priorización con los años hemos venido implementando, que hemos tenido éxitos y que hemos tenido una forma de apoyar y ayudar a generar a nuestros colegas empresarios, a nuestros clientes como tal, sigue basadas en 3 principales. Una matriz de descubrimiento, haciendo un discovery workshop. Otra, una matriz de costo-beneficio, viendo nuestro impacto económico. Y por último, cómo llegar con un impacto en negocio. Son 3 herramientas de priorización que al mezclarlas vamos a poder obtener resultados que nos van a brindar nuevas secciones, nuevas formas de ver a la organización y que por sobre todo van a dar claridad a un entorno empresarial que está buscando crecimiento. Para que podamos ver un poco el cómo evoluciona y qué resultados podemos estar esperando, le cedo la palabra a mi colega Carlos Ríos, que nos va a poder estar compartiendo parte de esta información. Carlos, adelante. Buenos días, mi nombre es Carlos Ríos, ya me presentaron por ahí. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que Marco ha explicado hasta ahorita, antes que yo pase a la segunda fase del webinar, que es contarles un par de historias de cómo la teoría que Marco nos ha contado hasta ahorita la podemos aplicar y realmente llevarlo a una realidad. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Todo bien, mi estimado Carlos. Ok, excelente.
Bueno, les queremos contar algunos casos de éxito, algunas historias de cosas que hemos vivido nosotros en estos 20 años de experiencia que tenemos, donde podemos aplicar lo que Marco nos acaba de comentar. La primera es en una empresa vertical de telecomunicaciones. Ellos tenían un problema que se los quiero mostrar aquí con este diagrama. Al final, la empresa de telecomunicaciones tiene varios distribuidores. Para ellos los distribuidores son muy importantes porque es el canal que utilizan para poder vender y distribuir, valga la redundancia, sus productos. Entonces el problema que tenía esta empresa era que primero cada distribuidor no estaba estandarizado, sino que cada uno de ellos vendía como podía, utilizaba tecnología, otros no usaban tecnología, y al final la empresa de telecomunicaciones tenía varios retos. Y los retos que tenía uno era el control de inventario. El primer reto al que se enfrentaban era, no sabían si lo que ellos estaban solicitando de nuevos inventarios iba a satisfacer la demanda, que era lo que los distribuidores estaban vendiendo en todo el país. Y el otro reto con el inventario que tenían era si tenían suficiente inventario en stock o si el dato de inventario que tenían ellos en un momento puntual del tiempo era real o no. Entonces era bastante complicado para ellos poder predecir cuánto tenían que comprar, cómo se estaba moviendo el mercado, qué celulares eran los que más tenían que comprar, cuáles necesitaban tener en inventario y cuáles empezar a descontinuar. Era un tema complejo para ellos. El segundo es las ventas, el tema del control de las ventas. Nosotros vivimos en países o estamos en una región donde no tenemos señal en todos los lugares. No hay señal en todos los rincones de Guatemala, aunque las mismas empresas de telecomunicaciones nos venden que hay señal en todos los lugares, pues la realidad es que hay algunos que no. Y entonces, ¿qué reto tenían ellos? De que a veces no podían cerrar ciertas ventas o algunas ventas las tenían que hacer en papel porque al final no existe tecnología que llegara a esos rincones. Y luego, centralizar esa información de 4 distribuidores para poder tener el dato exacto de cuánto estamos vendiendo por regiones, por canales, por tipo de mercadería, era bastante complicado. El otro reto que tenían era que habían procesos que eran muy manuales. Acá, por ejemplo, uno de los distribuidores tenía alrededor de 10 personas que trabajaban de 6 de la mañana a 8 de la noche casi que todos los días, porque al final lo que tenían que hacer es cada venta que hacían de un celular en una tienda en Chimaltenango, por poner un ejemplo en Guatemala, o en una tienda en El Salvador, por poner un ejemplo en El Salvador, porque esta solución y este problema lo hemos encontrado en varios países de la región. Entonces, por eso lo estoy comentando. Entonces, el problema que tenían era que ellos facturaban, generaban la venta, pero luego tenían que ir a verificar que el cliente ya había hecho el depósito, la transferencia, algunos pagaban en efectivo. Entonces, ¿cómo hacer esa consolidación de lo que he vendido físicamente contra lo que realmente he percibido económicamente? Entonces, ellos tenían un call center interno que lo que hacía era estar contestando llamadas durante todo el día para verificar que los depósitos ya habían sido hechos y entonces así confirmar la venta. Y el otro tema complicado era el control de rutas. Era un problema para ellos llevar la ruta de tantos vendedores. Tienen alrededor, en uno de los países tienen alrededor de 500 vendedores en el país. En otro país donde también lo tenemos implementado tienen alrededor de 400 vendedores. ¿Y cómo controlar las rutas de cada uno de ellos, que están siendo eficientes, que estamos haciendo una ruta que tiene sentido, donde estoy gastando lo menos posible? Entonces, si se dan cuenta, ellos tenían un reto y una problemática, tanto los distribuidores como la empresa de telecomunicaciones. ¿Qué logramos hacer con ellos como caso de éxito acá? Primero, entendimos la iniciativa que ellos querían lograr y lo que querían, cuáles eran sus objetivos. Entonces, lo que diseñamos al final es lo que estamos viendo del lado derecho. Se los voy a explicar muy brevemente. Ellos utilizan una aplicación móvil Android en todos los celulares de los vendedores. Esa aplicación se conecta directo a cada uno de los ERPs. Cada distribuidor tiene diferente ERP.
Algunos tenían SAP Business One, otros tenían Dynamics, otros tenían ERPs que no son de ninguna marca, sino que son desarrollados por el mismo distribuidor. Entonces, al final, el celular se conecta directo al ERP del cliente y luego con diferentes tecnologías, por ejemplo, robots, que lo tenemos acá, nos podíamos conectar a bancos para hacer conciliación de los pedidos y poder mantener la colocación de inventarios. Y por otro lado, también teníamos una centralización de toda la información para que la empresa de telecomunicaciones pudiera tener acceso a ver realmente cuál es el producto que más se está vendiendo, cuáles son las rutas donde más estoy vendiendo, si mi inventario está acorde a lo que realmente estoy vendiendo. ¿Y qué logramos con esto? Los resultados que logramos es de que se vende más de 500,000 de ventas al mes en esta aplicación, en un país. Estoy hablando por país. Aquí esto lo tenemos en varios países, estoy hablando por país. La segunda es que venden más de 50 millones de dólares al mes por cada país en esta aplicación. La tercera es de que ellos recibían alrededor de más de 20,000 depósitos mensuales. Y por eso es que les cuento que uno de los distribuidores tenía alrededor de 10 personas. Porque cuadrar 20,000 depósitos mensuales contra lo que me reporta el equipo de ventas era un ejército el que tenían que tener detrás trabajando. Esto lo logramos reducir al entender la necesidad del negocio, al priorizar la necesidad del negocio, pues podemos aplicar ciertas tecnologías que nos ayudan a reducir este proceso y que sea más eficiente. La eficiencia operativa se logró duplicar, bueno, más que duplicar, un 200% de eficiencia operativa el que tienen ahora en estos procesos. Y logramos liberar más de 10,000 horas de la gente que estaba trabajando en algo que era continuo y repetitivo. Ahora ellos están generando valor para la compañía en hacer otro tipo de tareas. Y la logramos liberar de como call center que tenían estacionario para hacer un match entre los depósitos y las ventas. Y pues la operación está un 80% levantada, operan de 6 de la mañana a 8 de la noche todos los días y los vendedores pueden vender en cualquier rincón de los países. Sin importar si tienen señal o no tienen señal, el dispositivo en automático cierra la venta y en cuanto él tiene señal, logra sincronizarse para actualizar toda la información. El segundo caso de éxito que tenemos es un Purchase to Pay. Este es un proceso que toda compañía tiene. Y con todos los clientes que hemos ido a hablar, siempre hay puntos de mejora y hay iniciativas de negocio, como Marco nos comentaba. ¿Cuál es este proceso? Yo creo que todos lo vamos a conocer ahorita que lo coloco aquí al lado izquierdo de la pantalla, pero es desde que ustedes seleccionan a un proveedor para que les dé un servicio, para que les venda cierta mercadería. En ese momento ustedes le otorgan a él una orden de compra. Luego de esa orden de compra, pues él entrega el servicio, entrega el producto y él emite su facturación. ¿Y qué es lo que pasa en este proceso? De que luego que él emite su facturación, hay que verificar esos documentos. Hay que ir a contrarrestar que efectivamente sí tenemos el ingreso de la mercadería que compramos. O hay que ir a verificar que el servicio sí fue recibido satisfactoriamente. Y luego de hacer toda esa verificación, entonces ya nosotros como compañía podemos proceder a realizarle un pago. ¿Cuáles son los retos que tenemos o por qué nacen iniciativas en este proceso? El primero es altos tiempos de respuesta a los proveedores. Ahí vamos a ver después, pero tenemos clientes que se tardaban 15 días, 12 días, 10 días en poder pagarle una factura al cliente, no por política de la empresa, sino que porque era tanta la cantidad de documentos que tenían que procesar, que entonces el tiempo de respuesta no lo puedo controlar y no le puedo dar un buen servicio a mi proveedor. El segundo es que tenemos grandes equipos de trabajo en las organizaciones para poder procesar este volumen de facturación que recibimos, este volumen de documentos que hay que verificar. Y el otro es la trazabilidad de los pagos. No sé si les ha pasado, pero tal vez ustedes como proveedores a veces han llamado a alguien y le han dicho, mira, es que quiero saber cómo va mi pago de tal factura que te emití.
Y la persona del otro lado del teléfono dice, permitime, y nos deja en espera media hora. Pero nos dejan en espera media hora porque realmente no tienen un sistema y no tienen una gestión ni un proceso estandarizado donde él pueda ir muy rápidamente a ver el estatus de ese pago. Entonces empieza a llamar al encargado de pagos, al encargado de facturación, empieza a llamar a fulanito, mira, pero te dejé la factura en el escritorio, se me olvidó autorizarla. Entonces, después de media hora de estar investigando cómo va el pago, vuelve a la llamada y nos dice, mira, tu pago va a estar el próximo viernes. No sé si les ha pasado, estoy contando una historia que solo a nosotros nos ha pasado. Pero es frecuente que nos pase este tipo de circunstancias, que hayan pagos o facturas que se extravían en el camino y que normalmente se atrasa esos pagos, ¿verdad? Y entonces estamos brindando un servicio bajo a nuestro proveedor y es deficiente. Si se dan cuenta, para que surja un proyecto, aquí hay una iniciativa, o sea, el cliente viene y nos cuenta estos dolores de cabeza a nosotros. Y entonces ahí aplicamos los principios que Marco nos estaba diciendo. Aplicamos un discovery. Bueno, entendamos cómo estás haciendo el proceso, dónde están esos dolores de cabeza y qué podemos aportar nosotros alineado a lo que estás haciendo hoy para mejorar. ¿Qué logramos normalmente con las empresas en este proceso? Acá les pongo un flujo, no lo voy a explicar, pero básicamente esto es lo que automatizamos o podemos automatizar partes de este flujo. Algunos son con sistemas como un portal de proveedores, otros con robots, todo lo que está en amarillo es con robots, con tema de automatización de robots. Y otra, pues, la autorización del pago es un paso manual asistido por tecnología, dependiendo de los parámetros que cada empresa define para poder automatizarlo lo más posible. Hemos logrado automatizando este proceso en las compañías. Disminución del tiempo de respuesta al proveedor. Como les comentaba, tenemos clientes que se tardan 3 semanas o 2 semanas en lograr realizar un pago y ahora se están tardando 3 días. Entonces, desde que ingresan la factura hasta que ellos procesan y tienen ya su lote de pago, independientemente si el lote de pago lo van a pagar dentro de 15 días o a fin de mes, porque esa es su política, pero la factura desde que ingresa hasta que la proceso al lote de pago, en vez de darme 14 días, lo puedo hacer en 3. El segundo es dependiendo del volumen. Si ustedes son una corporación muy grande, pues hemos llegado a liberar más de 50,000 horas de trabajo al año, automatizando el proceso. Si son una compañía más pequeña, pues se puede liberar alrededor de 6,000 horas. Ese es el rango que hemos liberado con nuestros clientes. El tercero es que hemos logrado automatizar este proceso entre un 60 a un 90% sin intervención humana. Esto depende de sus proveedores, de dónde reciben las facturas ustedes, de las tecnologías que están utilizando, pero la idea es cómo podemos apoyarlos en su estrategia de que ustedes sean más ágiles, de que ustedes sean más precisos, de que ustedes logren enfocarse en tareas que para el negocio son más importantes que procesar facturas y realizar los pagos. Ustedes, por ejemplo, podrían estar teniendo a esa misma gente en ventas y generando más negocios. También hemos implementado un portal que al final se le da al proveedor y entonces el proveedor puede tener acceso para cargar él mismo sus facturas en vez de mandar a un mensajero, que es lo que normalmente hacemos. Y al recibirla en ese portal, él también va a poder visualizar en el mismo portal con su usuario y contraseña cómo va su proceso de pago. Y hemos llegado inclusive hasta manejar los lotes de pago. Después de procesar todas las facturas y todo, logramos generar los lotes de pago que ustedes tienen que cargar ya a los bancos para ya realizar los pagos a sus proveedores. Y el último que les quiero comentar rápidamente, creo que todos usamos el celular, todos tenemos una cuenta bancaria, entonces todos vamos a estar familiarizados que hemos utilizado en algún momento una banca móvil de alguno de los bancos del sistema. ¿Qué retos tiene un banco en un proyecto de estos? Les cuento algunos. Uno es de que no todos sus usuarios usan la aplicación. Por ejemplo, este caso puntual que les estoy contando, solo el 10% de sus clientes utilizaba la aplicación hace 2 años.
En los últimos 3 años, previo, digamos, antes de la pandemia, ellos solo habían logrado sacar 5 requerimientos. Cuando digo requerimientos, son funcionalidades nuevas para sus clientes a producción. Entonces, esa aplicación durante 3 años solo tuvo 5 nuevas funcionalidades. Y el otro problema que tenía este banco era que sus clientes utilizaban la aplicación solo para consultas, que al final eso al banco no le genera. O sea, si yo lo veo como negocio del banco, estoy pagando por tener una aplicación que solo usa el 10% de mis clientes, le meto dinero y de todos modos solo lo usan para consultar información. Si lo miramos fríamente, ese no es un negocio para el banco. Entonces, ¿qué hicimos? Entendimos la problemática, dónde estaba parado el banco y cuáles eran sus necesidades, a dónde quiere llevar él la estrategia. Y entonces lo que logramos 2 años después de estar trabajando con ellos es de que el banco ahora, el 35% de sus clientes utiliza la aplicación. Y son más de 1.200.000 clientes activos que mensualmente están utilizando la aplicación. El segundo logro que hemos tenido en estos últimos 2 años es que pasamos de tener 5 nuevas funcionalidades en 3 años a tener 60 nuevas funcionalidades en los últimos 2 años. Y el tercero, y tal vez para el banco es el más importante, es que la aplicación dejó de ser una aplicación de consulta y se convirtió en una aplicación de generar negocios, donde ellos ahora el 60% de las transacciones o operaciones que sus clientes hacen en la aplicación son transacciones o son colocación, apertura de cuentas, cobro de remesas, solicitud de extrafinanciamiento, solicitud de préstamos. Entonces, el banco en vez de estar solo consultando, ahora está colocando. ¿Cómo logramos esto? Porque no todo es tecnología. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de discovery, hay que tocar también la forma en que trabajamos los procesos y las personas, no solo la tecnología. Entonces, por ejemplo, con ellos, para lograr este resultado, aplicamos un cambio de forma de trabajo y dejamos de hacer una forma de trabajo en cascada y nos migramos a una forma de Scrum. Y lo segundo es que le estamos metiendo también cambios en los procesos y cambios en la cultura y cambios en la tecnología para llevar la aplicación a que sea DevOps. Este es un concepto tecnológico bastante reciente que no muchos clientes en Guatemala lo están aplicando, pero si hay una apertura, pues nosotros podemos asesorarlos también en cómo irlo implementando. Esos son los 3 casos de éxito que les quería contar, de cómo nuestros clientes nos han llegado a contar a nosotros una iniciativa estratégica, algún proyecto, alguna idea, y nos cuentan también sus dolores. Y cuando nosotros entendemos dónde están parados sus dolores y nos abren las puertas para entender su proceso y sus tecnologías, nosotros podemos asesorarlos de la mejor manera para llegar a resultados como estos. No sé si alguien tiene alguna consulta ahí que nos quieran hacer tanto a Marco como a su servidor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marco. Sí, por favor, todas las preguntas bienvenidas. Creo que pues hemos tratado de resumir la información lo más que se pueda. Como bien explicó Carlos anteriormente, hay bastante detrás, cambios en el modo de trabajo, cambios en cultura, cambios en tecnología, cambios en procesos. Si alguno de ustedes tiene una pregunta respecto a alguno de estos, alguna duda, algún reto que estén enfrentando en su organización, por favor, cuéntenos y acá les podemos ir respondiendo. Puede ser por el chat, puede ser con su micrófono, como ustedes prefieran. Están muy tímidos. No Están tienen muy tímidos. problemas acá. Acá está todo resuelto. ¿Nadie tiene ninguna pregunta por ahí? Creo que
Bueno, ya que vamos a ver, acá tenemos una pregunta. Dice, muchas gracias por compartir sus experiencias. Creo que lo que no ha sido usual es que no se hace ese descubrimiento completo. Solo se trata de investigar lo que sirva para justificar lo que yo quiero. No sé acá, Jorge, si querés ampliar un poquito más o si alguno de los dos expositores quiere comentar sobre este comentario. Gracias, sí. No había visto que podíamos hablar, pero digamos lo que nos... Hola, Marco, un gusto de saludarte. Un gusto, Jorge. Digamos, normalmente nosotros en el área de proyectos recibimos las iniciativas del cliente, pero nos dan los argumentos solo para comprobar de que es urgente, ¿verdad? Lo que hace falta, creo yo, es lo que comentaban de hacer un discovery o un levantamiento más profundo, porque puede ser que dentro del análisis que yo haga el proyecto no es relevante o no es tan relevante como otros, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros recibimos el requerimiento y depende de la presión que pongan arriba, lo implementamos o no. No tenemos esa disciplina de poder hacer un análisis o no nos dan el tiempo, digamos, de hacer un análisis más profundo y poder decirle, mira, como no lo vendiste, no era real, la realidad es esta y pensarlo, ¿verdad? Creo que esa parte nos falta mucho a nosotros y es valioso, ¿verdad? Hacerlo un poco más formal, esa recepción y análisis. Sí, justamente, Jorge, con lo que mencionas, allí cabe mucho el empezar a crear dentro de las empresas un centro de excelencia. ¿Qué es esto? Al final es un microgobierno de proyectos, el cual les va a ayudar a ustedes a decir, bueno, miren, abrimos las puertas a las propuestas llevan un estándar y sobre este equipo va a filtrarse y se va a proponer ya hacia una PMO, hacia una junta directiva, lo cual les va a ayudar a ustedes mucho a empezar a poder escuchar más directamente a sus colaboradores y también a empezar a medir cuál es ese nivel de urgencia, de necesidad y de impacto que pueda tener como tal, pues una iniciativa. A veces que una iniciativa que alguien no la expresa porque no tiene esa oportunidad de hacerlo, nos puede generar un gran impacto y es necesario hacer ese descubrimiento, ¿verdad? Pues gracias, Jorge, por tu comentario. Con gusto. Gracias a vos, Marco. Gracias y gracias, Marco, por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta que ¿cuál es el rol del centro de excelencia? Justo lo que decía Marco, si podemos ampliar un poquito dentro de la transformación digital en las empresas. Ok, el centro de excelencia lo que está buscando es tener las directrices. Lo vamos a ver ya plasmado por lo menos en 4 grandes ejes. Uno, en tener priorizadas las necesidades en un orden lógico y de continuidad de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a priorizar lo que necesita y si hay un cambio regulatorio urgente o prioritario, él lo va a poder colocar dentro de un backlog de trabajo como tal. Ese es el primero. El segundo, el que va a tener el gobierno del estándar. Algo muy, muy importante que empiezan a suceder en las organizaciones es que implemento tecnología A, después implemento tecnología B, después implemento tecnología C, y cuando ya llevo 2, 3 años de estar implementando, necesito recabar la información y tener una inteligencia de negocio global, la cual no puedo. ¿Por qué? Porque cada uno de mis sistemas no se hablan el uno con el otro. Al tener un centro de excelencia, ya se tiene una directriz, se tiene una visión del bosque completo de las herramientas con las que cuenta la empresa. Y ahí es donde decimos, bueno, las vamos a evolucionar, las vamos a transformar. ¿O qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque necesitamos que la empresa funcione como funciona un vehículo, al unísono, en armonía. Al momento de mover todas las piezas, logramos avanzar. Si alguna de estas falla, puede que avancemos, pero a un ritmo más lento. Entonces, el centro de excelencia me va a servir para esto. Y después, para empezar a apuntalar cuáles son las bases y los cimientos que van a permitir a las empresas evolucionar digitalmente. Cuando hablamos digitalmente, estamos hablando de poder captar, analizar, conservar y prestar servicios de una forma digital y poder acercar más a su cliente.
Muchas gracias, Marco. Tenemos acá la mano levantada de Jorge, de nuevo, por favor. Otra vez yo, muchas gracias. Tengo un poquito de confusión, les soy sincero, no he estudiado mucho del tema, pero ¿cuál es la diferencia entre una PMO y un centro de excelencia? No sé si una es el desarrollo de la otra o tienen funciones distintas, de acuerdo a Ok, su experiencia, la ¿verdad? Gracias, PMO, Marco. ajá, la PMO, el estándar que se utiliza es en el control de los procesos, ¿sí? La PMO ya le llega hasta cierto punto filtrado y qué es el proyecto que se debe hacer, gestionarlo, ver el carácter del flujo de efectivo dentro del proyecto y conseguir que este proyecto salga dentro del costo y alcance de lo que se está planificando. Ahora, cuando hablamos de un centro de excelencia, ya hablamos de un marco conceptual de mejora continua y por sobre todo de respuesta a la inteligencia de negocio. ¿Qué quiere decir con esto? Para ponernos un poquito en contexto, ¿qué roles lleva un centro de excelencia? Va a tener un manager como tal, va a tener alguien que va a estar revisando las métricas de desempeño, va a tener a un arquitecto de negocio, que puede ser un arquitecto de IT o un arquitecto del área de negocio puntual, va a tener a alguien que define estándares. Entonces, ¿qué va a empezar a tener? Este centro operativo de excelencia va a tener una visión integral del negocio, del por qué, para qué y cómo debo hacer una evolución sistemática que me pueda generar una evolución constante a lo largo del tiempo, respondiendo siempre a las áreas de negocio. Entonces ahí cambia un poquito la conceptualización en volverlo integral y en mejora continua. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Tal vez, Jorge, me gustaría ampliar un poco que por lo que has mencionado, tal vez mi recomendación es que sí, al final los proyectos no son todos para ahorrar dinero, no todos son para vender más, sino que también hay otras razones. Y al final hay que buscar, el centro de excelencia lo que busca es cuál es la guía estratégica que lleva, que era lo que Marco decía, la guía estratégica que lleva la compañía en este momento y cómo todas esas iniciativas y proyectos que van surgiendo de la compañía las vamos filtrando y las vamos evaluando contra la estrategia que tenemos. Y de esa forma las podemos ir priorizando. Antes de que se conviertan ya en un proyecto formal, ¿verdad? Donde hay tiempo, donde hay presupuesto, etcétera. Hay que ir orientando todo también hacia la estrategia. He entendido, gracias, porque digamos, cuando uno lee teoría de PMO, le habla que hay PMO solo de control, hasta llegar a una PMO estratégica, digamos, que haría parte de esas De esas tareas. funciones. Uh-huh. Sí, pero ahí es donde tenía la duda si, digamos, un centro de excelencia es la evolución de una PMO o tienen funciones distintas, ¿verdad? Pero muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias por su participación. Cualquier pregunta que tengan, igualmente nos pueden escribir. Les invito ahora a escanear el siguiente QR en donde nos pueden dar sus comentarios. Es una breve encuesta de satisfacción. Por favor, sean lo más sinceros posibles. Lo único que queremos hacer es mejorar estos webinars para ustedes. Así que lo pueden escanear en la pantalla ahora mismo. Si no pueden, igualmente les va a estar llegando a su correo, pero esta es más rápida. Y pues quería agradecerles también aquí a nuestros expositores, a Marco y a Carlos, por todo este conocimiento, por su participación, por dar su tiempo también. Y bueno, y muchas gracias. Creo que les van a salir en un momentito también los datos de contacto de nosotros por si, como les digo, tuvieran alguna pregunta sobre algún proyecto, si necesitaran alguna guía, alguna asesoría, pues aquí estamos a las órdenes. Y bueno, y muchas gracias. Que tengan un muy buen día. El día. Muy buen día a todos. Un gusto. Gracias. Un gusto. Gracias. Feliz día. Feliz día. Feliz día, hasta luego.